Hola con todos, mi nombre es Santiago y hoy vamos a navegar por la historia de la arquitectura en la prehistoria. La arquitectura en el Paleolítico surge como una respuesta vital de supervivencia ante un entorno hostil, evolucionando desde el uso inteligente de cuevas y abrigos rocosos hasta la creación de infraestructura propia basada en el ingenio humano. A través de este largo proceso, el ser humano aprendió a perfeccionar la talla de rocas, granito y obsidiana, creando las primeras herramientas que le permitieron modificar su entorno con precisión. Mientras tanto, el descubrimiento del fuego actuó como el primer gran elemento organizador del espacio social y cultural dentro del hogar, convirtiendo el refugio en un punto de encuentro y evolución. Con el tiempo, esta necesidad puramente funcional se expandió hacia una arquitectura más compleja y simbólica, que daría paso a las primeras aldeas y a construcciones megalíticas. Arrancamos con el Paleolítico Inferior, la etapa más extensa de nuestra evolución, que abarca desde hace 2.5 millones de años hasta el 200.000 a.C., iniciándose con el surgimiento del Homo habilis, su posterior desarrollo en el Homo erectus y perdura hasta el momento en el que el Homo sapiens se expande por fuera de África. En esta época es que nace la idea del hogar y su necesidad. Como construcciones más insignes tenemos a las chozas y cabañas, preferiblemente dentro de cuevas y abrigos rocosos. Terra Amata, Francia, data del 3800 a.C. y es el ejemplo por excelencia de la arquitectura de este periodo gracias a su conservación. Dentro muestra un anillo perimetral de grandes piedras y cantos rodados que servían para anclar la estructura de ramas contra el viento, y un hogar central protegido por un pequeño murete de piedra para resguardar las brasas. Este fogón no solo servía para cocinar, sino que actuaba como el núcleo social de la vivienda, rodeado de áreas claramente diferenciadas para el trabajo y el descanso, eso sí, en solo una habitación. Ahora nos adentramos en el Paleolítico Medio, un periodo que se extiende desde el 200.000 a.C., desde el asentamiento del dominio del Homo neanderthalensis hasta el 40.000 a.C., con la llegada definitiva del Homo sapiens a Europa y el inicio del declive y posterior extinción de los neandertales. Con ellos la arquitectura dejó de ser simplemente funcional para darle un sentido espiritual al espacio. Ya no se trataba solo de ocupar un lugar para sobrevivir, sino de habitarlo con intención, convirtiendo las cuevas en los primeros escenarios de ritos, entierros y memoria. Cueva de Shanidar, Irak, datada del 65.000 a.C. En este sitio se hallaron decenas de cuerpos, que evidenciaban entierros intencionales debido a su posición fetal y a la colocación de grandes piedras por encima de los cadáveres. Además se encontró polen en alguna de las tumbas, lo que sugiere que los difuntos fueron depositados sobre lechos florales con fines medicinales o decorativos. También la presencia de hogueras apunta a rituales de purificación o ceremonias comunitarias. Por último, el descubrimiento de restos de individuos ancianos, discapacitados o heridos graves denota ya una estructura social con ética del cuidado. El Paleolítico Superior abarca desde el 40.000 a.C. hasta el 10.000 a.C. Este periodo estuvo marcado completamente por la glaciación de Würm, la última gran edad de hielo del planeta. Su clímax, hace unos 20.000 años, sometió al Homo sapiens a un frío extremo que lo obligó a dejar de ver la cueva como un simple hueco y empezar a concebirla como un sistema, es decir, un lugar que debía aislar, organizar y calentar. Finalmente, hacia el 10.000 a.C., el fin de la glaciación y la retirada de los hielos permitieron al hombre abandonar las cuevas de forma definitiva. La vivienda dejó de ser un simple refugio para transformarse en un espacio de diseño y especialización, habiendo pues una zonificación del espacio sin precedentes, con un interior en donde se diferenciaron áreas para dormitorios, talleres o espacios sagrados, y en el exterior se organizaron zonas logísticas como tenderos, secaderos o perímetros para el fuego. Se produjo pues una transición desde la cueva refugio hacia el refugio santuario. Cueva de la Garma, España, datada hacia el 29.000 a.C.
Es una joya topográfica de 3 niveles que funciona como una cápsula del tiempo. Aquí el Homo sapiens no solo ocupó el espacio, sino que lo sistematizó mediante la construcción de cabañas circulares, que al utilizar bloques de piedra como cimentación para sostener estructuras de ramas y pieles, creó un refugio de doble propósito: la protección geológica de la montaña sumada al confort térmico, espiritual y artístico de la arquitectura propia. Pasamos entonces al Epipaleolítico y al Mesolítico, que abarcan del 10.000 a.C. hasta el 8.000 a.C. Retirados los grandes hielos, el hombre dejó de ser un nómada por necesidad para convertirse en un arquitecto por elección. Con el descubrimiento de la agricultura y el génesis de las aldeas permanentes hacia el 8.000 a.C., nacen la propiedad y la herencia. Empezamos a permanecer, a construir para nuestros hijos y a defender lo que consideramos nuestro. Mientras que el Epipaleolítico representa el último suspiro de aquellos que seguían pegados a la mística de las cuevas, el Mesolítico rompe el molde. Dejamos atrás la roca natural para dominar la caña, el barro y el adobe. El hogar evoluciona desde un lugar donde se reza y se duerme hasta estructuras semienterradas con fogatas centrales y mástiles que sostienen pesados techos. Zawi Chemi Shanida, en Irak, datada entre el 9000 al 8000 a.C. Este es el ejemplo de excelencia de cuando la arquitectura abandona la protección natural de la montaña para erigirse desde el suelo mediante cabañas de planta circular cimentadas con zócalos de piedra. Constituye un hito no solo por la fina utilización de piedra, sino por la aparición de elementos pesados y masivos como molinos y morteros, que al ser herramientas que no se pueden mover, indican que el grupo ya no planeaba mudarse, sino procesar cereales silvestres del entorno en ese lugar fijo. Con sus fogatas centrales y de organización comunitaria, este poblado transformó el paisaje salvaje en un territorio propio. Por último nos encontramos con el Neolítico, que abarca desde el 8000 a.C. hasta el 3000 a.C. La revolución agrícola obligó al ser humano a abandonar el nomadismo para proteger su propiedad, sus cosechas y su ganado. En este periodo las comunidades crecieron hasta transformarse en aldeas y las aldeas luego crecieron para transformarse en ciudades-estado. Este periodo culmina con la invención de la escritura en Uruk en el 3000 a.C., en donde pasamos de la prehistoria a la historia escrita. La escala arquitectónica humana se transformó para siempre, pasando de bandas seminómadas de apenas decenas de personas a ciudades-estado que albergaban a miles. Este crecimiento forzó una evolución técnica sin precedentes, las llamadas medianerías o paredes compartidas, que optimizaban el espacio de un tejido cada vez más denso. Pero el cambio más profundo fue conceptual. Ahora la arquitectura ya no solo servía para habitar, servía para simbolizar. Las casas pasaron de una única estancia a múltiples habitaciones, reflejando la complejidad de la familia y la privacidad, y por sobre el horizonte surgieron murallas que defendían el territorio, así como templos y palacios que se elevaban sobre el resto, gritando al cielo quién ostentaba el poder y la protección de los dioses. Çatalhöyük, Turquía, datado del 7000 a.C., es el primer y más fascinante ejemplo de una sociedad conjunta. Esta primera ciudad se concibió como un panal humano. Las casas se construían pegadas unas a otras, con medianerías, formando un bloque compacto defensivo. Al no existir calles, el tránsito ocurría por los tejados, y la entrada a cada hogar se hacía mediante escaleras a través del techo. Cada vivienda contaba con varias estancias especializadas para cocinar, trabajar y dormir, además de santuarios domésticos decoradas con relieves de toros. Además, enterraban a sus muertos por debajo del suelo de sus propias habitaciones. De esta forma, los habitantes convirtieron la arquitectura en un puente físico entre el mundo de los vivos y el linaje de sus ancestros.